Hola, ¿qué tal? Les saluda el licenciado Amaury Salazar Hernández en una clase más de Derecho Procesal Administrativo. Les recordamos que esta asignatura se imparte en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan en su licenciatura en Derecho, que pertenece a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta clase número 8 analizamos la unidad 4, el juicio contencioso administrativo. Los temas que abarcará este video serán del 4.1 al 4.3.11. Cabe hacer la aclaración que en esta ocasión analizaremos este tema de manera muy superficial, toda vez que este tipo de juicios se aprecian mejor en materias como el procesal fiscal. Los tópicos de esta unidad, como pueden ver, son variados, pero son muy concretos. Se analiza el concepto del juicio contencioso administrativo, su legitimación, las partes, causales de improcedencia y sobreseimiento, impedimentos y excusas, demanda y ampliación de la demanda, contestación de la demanda y su ampliación, medidas cautelares, incidentes, pruebas, alegatos y por supuesto sentencia. Como noción general tenemos que el juicio contencioso administrativo es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de actos o resoluciones de dependencias públicas descentralizadas de la Administración Pública Federal y que le causen algún perjuicio en su esfera jurídica, por la violación al ordenamiento jurídico aplicado o por falta de aplicación en la disposición debida. Se considera que el origen y naturaleza jurídica de este juicio recae en la necesidad de que el propio órgano gubernamental demuestre a los gobernados no solamente la legalidad de sus actos, sino la legitimidad auténtica de los mismos a través de un tribunal, en este caso ya sabemos cuál es, y que no dependa directamente de la administración y que sin embargo fundará su acción en leyes sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional. Cuando hablamos de tribunal, hablamos en la actualidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Podemos definir al juicio contencioso administrativo como el procedimiento de tipo jurisdiccional establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para resolver las controversias de competencia de este tribunal. En otro sentido, también este tipo de juicios es denominado juicio de nulidad y es el que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica del tribunal ya mencionado, cuando se desea impugnar un acto de autoridad que ha afectado al particular o a la autoridad misma. De este modo, procede dicho juicio contra actos administrativos, decretos, acuerdos de carácter general, pero que son diversos a los reglamentos, y cuando sean de naturaleza autoaplicativa. Las autoridades de la Administración Pública Federal también tendrán acción para contravenir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. En este caso, el juicio pasa a denominarse como juicio de lesividad. La regulación de este juicio lo encontramos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, de manera supletoria, si encontramos alguna laguna jurídica, nos basaremos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, tenemos aquí que el juicio contencioso administrativo es en esencia el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como lo acabamos de ver. En cuanto a la legitimación, podemos hablar que se refiere más que nada a la de tipo procesal de las partes, pues además de contar con la capacidad que se refiere a la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones o a la capacidad de goce y de ejercicio, las partes están obligadas a encontrarse debidamente legitimadas dentro de un proceso. Como ustedes pueden ver en la parte derecha tenemos tres que destacan, que es el demandante o el actor, los demandados, que en este caso serían la autoridad que dicta la resolución impugnada, el particular a quien favorezca esa resolución o el titular de alguna dependencia
o un organismo concentrado o descentralizado que sea parte en los juicios y que se contravengan en cuanto a su fundamento o convenio. También tenemos a el tercero, que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, otro particular contrario. No debemos tampoco destacar que también puede presentarse la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se contravierta el interés fiscal de la Federación. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Recordemos que una cosa es improcedencia y otro sobreseimiento. Normalmente improcedencia es la que aparece cuando damos inicio con el juicio o procedimiento y lo componen causales como las que estamos viendo en este momento y que destacamos en color amarillo las que consideramos más importantes. En la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 8 se especifican estas causales. Nos marca 17, de las cuales destacamos las de amarillo, que se hacen referencia a intereses jurídicos del demandante, a que no le competa conocer a dicho tribunal, cuando hubiere consentimiento, que hayan sido impugnadas en un procedimiento judicial, cuando no se hagan valer conceptos de impugnación, cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados, y cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado por dos o más ocasiones. Como ustedes pueden ver, estas son las causales que consideramos de mayor importancia o que de alguna manera se refieren más al ámbito administrativo, que es nuestra asignatura. Cuando hablamos de sobreseimiento, entendemos que el procedimiento ya ha comenzado e incluso ha avanzado. Entonces aparece una causal de sobreseimiento que obviamente da por finalizado el proceso o procedimiento en este caso. Destacan por desistimiento del demandante, cuando se echa para atrás, cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna causa de improcedencia que se refiere al artículo anterior, obviamente al octavo. Puede aparecer una vez que ya haya iniciado el procedimiento o durante el mismo. 3. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante, o sea, cuando la autoridad se echa para atrás, como se dice coloquialmente. 5. Si el juicio queda sin materia, obvio. Y 6. En los demás casos en que por exposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. Encontramos también impedimentos y excusas. Ustedes saben que estos temas los encontramos también en otras materias. Para no leer todo el contenido de los 3 artículos que hablan de impedimentos y excusas, debemos entender que los impedimentos son aquellos supuestos en donde la autoridad está impedida para actuar. Los que normalmente aparecen con más frecuencia son los supuestos en donde, en este caso, los magistrados del tribunal tengan interés personal en el negocio, tengan familiares o parientes que de alguna manera intervienen en el procedimiento, cuando se tenga una amistad o enemistad con alguna de las partes, etc. Entonces nosotros ahí podemos identificar que existen impedimentos o son supuestos que impiden a los magistrados conocer del asunto. Sin embargo, cuando se habla de excusa, nosotros entendemos que los magistrados por ética profesional, al encontrar un impedimento en la ley, el supuesto que se les encuadre, ellos mismos deben de establecer que se trata de una excusa y lo deberán informar y turnar también el asunto al presidente del tribunal para que la califiquen y chequen, verifiquen si se encuentra en términos correctos. Entonces podemos decir que la misma autoridad se está excusando por voluntad propia de conocer. Y si no se excusa, ustedes pueden pedir o solicitar que se encuadre ese impedimento para que deje de conocer ese magistrado que tiene un interés en el asunto. Hablando ya de la demanda y la ampliación de la demanda, tenemos que Jaime Guas afirma que demanda es el acto típico y ordinario de iniciación procesal, o dicho de otra forma, es la declaración de voluntad de una parte por la cual ésta
solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación. Aquí la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 13 señala que el demandante podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional, por escrito y ante la sala regional competente, pero también lo podrá presentar en línea a través del sistema de justicia en línea. En cuanto a los plazos para interponer la demanda, tenemos que habla de 3. El primero, 30 días siguientes si la notificación haya surtido efectos de la resolución impugnada y cuando hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo o acto. Resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. También será de 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución de la sala o sección que, habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Y de 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular. Técnicamente le están dando más tiempo a la autoridad. Requisitos de la demanda. Bueno, aquí para no leer todo el contenido del artículo 14, nosotros ya sabemos que al elaborar una demanda pues debe de contener ciertos requisitos, ciertos elementos que normalmente también aparecen en otras materias del derecho. Aquí lo que es un poco diferente es el nombre del demandante. En sí es el mismo, pero existen 2 domicilios, el fiscal y también el domicilio normal. ¿Por qué razón? Porque en materia fiscal se debe hacer la diferencia entre el domicilio particular de la persona donde se pueda encontrar y el domicilio fiscal donde se encuentra su negocio o establecimiento. Por eso decimos que este tipo de juicios normalmente se ven más en materia fiscal. Bueno, es el nombre del demandante, la resolución que impugna, la autoridad o autoridades demandadas, donde puede aparecer el particular, los hechos, las pruebas, los conceptos de impugnación que vimos que son importantes, y el nombre y domicilio del tercero interesado y también lo que se pida. Documentos que se adjuntan a la demanda pues resultan ser muy obvios: copia de la misma y los documentos que anexan, el documento en que consta la resolución impugnada, donde ustedes acrediten su personalidad, la constancia de la notificación de la resolución, cuestionario para desahogar en cuanto al perito o el interrogatorio para la prueba testimonial, las pruebas que se ofrezcan, etc. Como podemos ver, no es tan diferente a otras materias como el civil. La ampliación de la demanda prácticamente también se refiere, y para no ser tan redundantes en esto, la ampliación de la demanda se refiere más que nada a que cuando nosotros no nos percatamos de algún aspecto o olvidamos de alguna manera incluir en la demanda algunos aspectos importantes, pues tenemos el chance para poderlo incluir en lo que se denomina ampliación de la demanda. En este caso se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo y que admita su contestación. Entonces aquí también resulta ser lo mismo, solamente que pues agregamos lo que en un principio no colocamos al presentar la demanda. También sucede lo mismo con la contestación de la demanda y su ampliación. Técnicamente hablamos de que en este caso se van a contestar los hechos, se van también a presentar argumentos por medio de los cuales se desvirtúa el derecho de indemnización que solicita la parte actora, si ese es el caso. También se ofrecen pruebas, también se habla de incidentes. Es más, o sea, nosotros podemos decir que la contestación de la demanda es otra demanda, ¿no? Y también es susceptible a su ampliación. Por lo tanto, no podemos abundar mucho en esto, pero podemos decir que opera lo mismo para el que demanda que para el que contesta, ¿no? Solamente el que contesta tiene que ser más puntual porque debe hacer referencia a cada punto de la demanda del actor. Medidas cautelares técnicamente son las medidas que van a detener o suspender la ejecución del acto impugnado. De alguna manera, pues aquí en este juicio, pues para eso son. Y también tiene una forma especial para promoverse. En este caso vamos a hacer alusión a la vía incidental o a través de un incidente.
de alguna manera nosotros tenemos que hacer valer estas medidas cautelares que detengan o suspendan la ejecución del acto impugnado, y lo debemos hacer mediante un incidente, que es lo que estaremos viendo en el siguiente punto. Que un incidente es, según Escriche, es la contestación que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acción principal. En otras palabras, incidente es el procedimiento que, tramitado sumariamente, o sea, de una manera más rápida, se instruye para resolver una cuestión procesal que puede alterar en su vigencia al curso principal. Y aquí tenemos una serie de supuestos como lo son la incompetencia por materia, en la acumulación de juicios, el de nulidad de notificaciones, recusación por causa de impedimento, la reposición de autos y la interrupción por causa de muerte, disolución, declaración de ausencia o incapacidad. En otras palabras, nosotros podemos ver que este tipo de supuestos los podemos hacer valer mediante vía incidental o a través de un incidente. Ustedes saben que se tiene que resolver primero para que podamos seguir en la cuestión principal. En el caso de las pruebas, nosotros sabemos que en la ley que le aplica serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante la absolución de posición y la petición de informes. En este caso ya tienen de alguna manera su excepción a la regla. También habla de pruebas supervinientes que también pueden ser presentadas siempre que no se hayan dictado sentencia. Por otra parte, las pruebas a las que hace alusión la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son la documental, la testimonial y la pericial. Pero como dice que serán admisibles toda clase de pruebas, a excepción de la confesional, entonces nosotros debemos echar mano supletoriamente en materia de pruebas del Código Federal de Procedimientos Civiles para poder nosotros presentar las demás pruebas que de alguna manera nos sirven para poder nosotros probar lo que nosotros en algún principio afirmamos. Los alegatos, bueno, es un tema fácil de alguna manera. Hugo Alsina dice que alegato es el escrito en el que las partes examinan la prueba rendida con relación a los hechos afirmados en la demanda y contestación para demostrar su exactitud o inexactitud. Se trata básicamente de una exposición escrita que no tiene forma determinada por la ley, pero que debe limitarse al análisis de la prueba frente a los hechos afirmados, estableciendo las condiciones que de ella se deriven. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando ya se han presentado las pruebas, se han ofrecido, se han desahogado, pues la parte que le sigue normalmente es la de alegatos o nosotros la parte que tenemos el espacio para argumentar, pero tenemos que basarnos en el análisis de la prueba y que se debe de hacer frente a los hechos afirmados. O sea, debemos de interconectar el hecho con la prueba para que tenga lógica. Entonces creo que ahí no hay tanto que hacer, simplemente que es el espacio que tenemos nosotros para poder argumentar que tenemos la razón o que la razón nos asiste. Dice también que se notificará a las partes que tienen un término de 5 días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Y por último, para no hacer largo el video, tenemos el tema sentencia. En este caso sí le denominaremos sentencia porque la ley es explícita y nos dice que en este caso es sentencia, porque normalmente en el ámbito administrativo hablamos de resoluciones administrativas. Sin embargo, aquí tenemos una razón explícita para denominarla así. Tenemos que una sentencia es una resolución de naturaleza jurisdiccional que decide en forma definitiva un proceso. Existen 4 partes fundamentales de una sentencia, como bien señala Manuel Lucero Espinosa en su libro Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, idea que toma Cipriano Gómez Lara y dice que existen 4 partes efectivamente que se denominan preámbulo, resultandos, considerandos y resolutivos. Como nosotros ya hemos visto en ocasiones anteriores y bueno, también ustedes a lo largo de su carrera, normalmente una sentencia o también una resolución, pero ya hablando expresamente de una sentencia, efectivamente encontramos 4 puntos. Cuando las hemos leído, cuando las hemos tenido a
a la mano. El preámbulo es la parte de la sentencia en donde nosotros encontramos la fecha y donde se señala el lugar, así como los nombres de las partes y el tipo de proceso que está planteando la sentencia. Los resultandos se refieren al relato objetivo del desarrollo del proceso. Se analizan los hechos expuestos por las partes y se identifican las pretensiones y defensas, resumiendo las circunstancias del proceso. Eso, en otras palabras, quiere decir que se nos va a relatar el chisme, ¿no? Porque normalmente así lo denominan coloquialmente, ¿no? Es todo el chisme que nos cuentan, pero de manera resumida, y también van a hacer un análisis de esos hechos para identificar qué es lo que se pide y cómo se van a defender. Los considerandos constituyen el análisis y determinación de los hechos que integran los términos en que queda trabada la litis, y de ellos los que restan controvertidos, es decir, que aquí se van a analizar y se van a valorar también los hechos y también las pruebas, y se van a interpretar de alguna manera todos los argumentos que se tienen a favor o en contra de las partes. Por eso es que aquí es como la parte, nosotros lo entendemos así, la parte en que se va a encuadrar el hecho con el derecho. Finalmente, los resolutivos, puntos resolutivos, admiten o desestiman cada una de las pretensiones respecto al actor y al demandado, y es donde va la parte final, donde se precisa de forma muy concreta si el sentido de la resolución es favorable o no. Obviamente, ¿no? Aquí en los resolutivos normalmente la autoridad le contesta a las partes conforme van solicitando algo, le van contestando, ¿no? Piden una cosa, tienen una pretensión, la hacen valer o la pretenden hacer valer, y la autoridad les responde con un resolutivo, y que en la parte última de estos puntos pues determinan si les asiste a la razón o no. Bueno, chicos, nosotros lo hicimos de manera expresa. Esta es la primera de dos partes que se refieren a la unidad 4 del juicio contencioso administrativo. Les repito que nosotros no entraremos al análisis en sí de esta unidad, toda vez que estoy seguro que la están viendo de una manera más profunda en la asignatura de Derecho Procesal Fiscal, en donde normalmente este tipo de juicios son los más ocurridos. Por esa razón nosotros no entramos tanto a detalle, porque nos interesa explicar la unidad 5, que se refiere al procedimiento de responsabilidad administrativa, que relativamente es el más reciente que tenemos en materia administrativa, en donde por motivos de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pues aparece la Ley General de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio de 2017, aparece un año antes, pero se aplica un año después, en donde pues cambian toda la estructura, todas las reglas del juego en cuanto a los órganos internos de control, en cuanto a las faltas administrativas y en la forma en que se va a substanciar el procedimiento. Como es relativamente nuevo y tiene cerca de 3 años que ha aparecido, entonces pues tenemos que centrar nuestra atención en esos cambios que son nuevos, que son muy recientes, y que técnicamente la misión de la universidad es dotar de conocimiento totalmente contemporáneo, o sea, es decir, estar al día, estar actualizados con ese tipo de cambios jurídicos, sobre todo en materia administrativa. Es todo, chicos, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.